Buenos días, buenas tardes, buenas noches, un saludo fraterno y afectuoso, un gran abrazo desde Guayaquil, Ecuador, desde los estudios de CPI Latinoamérica, nuestra firma de comunicación política y estrategia electoral que se ha dedicado a estos temas los últimos 15 años en toda América Latina. Quiero agradecer la invitación a esta extraordinaria institución que se ha dado el momento de tomarnos en cuenta y de poder permitirnos participar en este tipo de actividades que creo que son fundamentales para la profesionalización y sobre todo para la formalización de los temas que tengan que ver con las campañas electorales. Hoy me ha tocado un tema bastante interesante, del cual al principio estaba pensándole, dándole la vuelta, ¿no? Soy enemigo de darle eurocentricidad a todo, ¿no? Creo que es importante siempre construir elementos civilizatorios, elementos metodológicos y cuadros teóricos, estados de arte latinoamericanos, ¿no? En función de nuestra experiencia, en función de nuestra realidad y fundamentalmente aplicándolo o aplicable a nuestros procesos de campañas electorales, que no solo son campañas electorales, también pueden ser manejos de gobierno, crisis, la misma docencia, ¿no? Entonces el tema que me pidieron las autoridades, que me pareció bastante interesante, fue el tema un poco de lo que se llama la expresión, la gesticulación, digamos la conexión. Me voy a dar incluso el trabajo de leer exactamente el tema, ¿no es cierto? Los mensajes verbal, vocal y visual en el líder, coincidentes y complementarios, nunca contradictorios. A ver, en primer lugar, yo creo que hay que irse un poco a la historia, ¿no? De dónde nace el tema de la oratoria, de dónde nace. Bueno, la oratoria como tal es un elemento de la comunicación, ¿correcto? Es decir, la comunicación, trasladar, el comunicar algo, tiene muchos canales, muchas formas. Hoy en día, en este siglo, usted tiene lo digital, que, reitero, insisto, desde mi punto de vista, dedicándome única y exclusivamente a esto en Latinoamérica, creo que solo generan más divorcios que votos. Los medios tradicionales, la prensa escrita, pero la oratoria termina siendo la herramienta o el mensaje o digamos la aplicación o el utilitario o la aplicación que tiene el propio vocero, digamos, o el actor principal para poder comunicar, trasladar, adherir, ¿no es cierto? Cuando hablamos de oratoria hay que trasladarse un poco a los inicios, ¿no? Digamos, bueno, los griegos, acuérdense de Cantón el Censor, un poco, él era un senador en Roma, que él siempre planteaba la destrucción de Cartago. Miren, ahí ya había una guerra, ¿no? Y hay innumerables griegos, digamos, que hablaban un poco, se habla de personajes digamos, ya de la cultura occidental, de la base, que hablan un poco de lo que es la formación, digamos, de la oratoria, ¿no? ¿Verdad? Un poco los senados en Roma, digamos, y Grecia, sin duda, que es el inicio, tiene una serie de eventos, de acontecimientos y de personajes, ¿no? Ya pasándonos un poco al siglo XX, bueno, de pronto la Revolución Francesa, mensajes memorables en las guerras. Gengis Khan, de hecho, era un gran orador, ¿no? Tal vez dicen que tuvo casi 1 millón de hijos, pero en todo caso Gengis Khan era un extraordinario, aparte de guerrero, era un orador, ¿no? Y una serie, el mismo Jesucristo era un orador, era un comunicador, ¿no es cierto? Al final del camino, estos relatos épicos o legendarios de un personaje terminan siendo parte de la construcción de ese mensaje. Entonces, cuando hablamos de un poco de ese lenguaje verbal, digamos, podemos llegar al siglo XX, ¿no? Se habla de 3 grandes oradores dentro de la historia del mundo moderno, que aquí hay que despojarse un poco del tema ideológico, del dogma, del prejuicio, sin perjuicio de los malabares o desastres que pudieran dejarnos los políticos. Pero hay tres tipos que están, digamos, dentro de la lista o el plus de los oradores más trascendentes, obviamente por el uso de esta herramienta que es la oratoria, en materia, digamos, de la historia moderna. El primero, interesante, todos populistas, todos fascistas, digamos, fascistas, el primero Mussolini. Se considera que Mussolini es uno de los oradores más grandes de la historia, ¿no? Simplemente el descalabro y todos los horrores que cometió y la suerte que tuvo, ¿no? Esa influencia en Mussolini, aunque les parezca mentira, llega a Latinoamérica y se plasma en el general Juan Domingo Perón en la República Argentina.
Perón, antes de, digamos, de haber sido secretario del Trabajo, que fue lo que buscó la primera vez que aparece en la escena pública en los 40, post Segunda Guerra Mundial, Perón se había formado como agregado militar en Italia y queda fascinado con Mussolini. Estamos hablando de un tema de oratoria. Bueno, Perón, que no tengo que contarles a los alumnos argentinos están inscritos, más allá de lo que haya podido ser para bien para muchos peronistas y para mal para muchos que consideran un desastre antiperonistas, Perón, digamos, tiene esa influencia, ¿no?, de Mussolini porque lo vio y es considerado por los expertos uno de los oradores más grandes de la historia. Y el último, que creo que es el más polémico y espero que no editen lo que voy a decir, con razón probablemente, es el expresidente, bueno, el finado presidente Hugo Chávez Frías, ¿no? Chávez es considerado por los expertos en la materia uno de los oradores, digamos, más trascendentes del siglo XXI, sobre todo en Latinoamérica, ¿no?, que son países, o menos nuestros países, tienen esa facilidad de ser materia dispuesta para este tipo de liderazgo, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que eso es fundamental para arrancar, contando un poco el escenario, el antecedente. Podría pensar en Hitler también, ahí hay una discusión, pero trato de centrarme un poco en el mundo hispano, que es nuestro mundo, que es el ambiente en el que nosotros nos desenvolvemos. Ahora, esa consecuencia que tiene que existir, digamos, de acuerdo a lo que nos plantea la cátedra, ¿no es cierto? Ese lenguaje, digamos, verbal, digamos, y lo tengo que volver a contextualizar, ¿sí? Es decir, estos mensajes verbal, vocal y visual. Hay dos tipos de ambientes cuando hay un acceso a la oratoria. Primero, obviamente, el atril, ¿no? Algo que yo siempre he considerado interesante es la capacidad que tienen los púlpitos, desde los sermones de los ministros religiosos. No importa si son católicos, evangélicos, judíos, islámicos, el púlpito te da un poder. Si la oratoria, no sé si ustedes han visto esos pastores evangélicos famosos que mueven millones de masas. De hecho, creo que ya hay uno de presidente en Costa Rica. Tendría que, no sé si ganó o llegó a la segunda vuelta, tendría que corregirme. Pero esa capacidad que tiene el púlpito, digamos, ¿no?, para poder comunicar, ¿no es cierto? Entonces, no es lo mismo hacerlo desde un púlpito religioso, que podría ser Francisco, es un gran comunicador, por ejemplo, un papa peronista. Se dan cuenta un poco la influencia de Perón. Entonces, el púlpito es una forma de comunicar, pero no es lo mismo comunicar desde un púlpito de un oficio religioso, indistintamente cuál sea este, que de un set de televisión, por ponerles un ejemplo, o de una tarima. De una tarima en tiempos donde la comunicación es cada día más inentendible, es cada día más complicada, porque es más rápida, ¿sí? ¿Cuál es el verdadero fenómeno que sufre la comunicación el día de hoy? Es un tema de la velocidad, de la rapidez. El que, por ejemplo, yo pueda, sentado en mi oficina, con una computadora sin mayores costos de producción, lograr que esta información llegue a toda Latinoamérica o al mundo, era algo impensable hace 20 años atrás, o en la época de Perón, o en la época incluso de Chávez, o en la época, o al menos el Chávez que inició, o en la época del mismo Mussolini, ¿no es cierto? Entonces hay que determinar un poco también esos canales con los cuales tú ejerces la oratoria. Entonces no es lo mismo estar en el púlpito religioso, no es lo mismo estar en el set de televisión o que estar en una tarima. Entonces esa articulación va de alguna forma, porque por ejemplo, si usted va a un set de televisión, el media training le va a dar las herramientas para poder hacer uso, digamos, de esa oratoria, ¿no es cierto? De cómo verbaliza, cómo contextualiza y bueno, y también a qué público llega, ¿no? Hay países para los que Chávez, Mussolini y Perón son la palabra, y salvo Mussolini, hay gente que reivindica hoy en día tanto a Chávez como a Perón, ¿no? Para mí, otro orador interesante, si nos vamos al otro extremo ideológico, es Álvaro Uribe, más allá de no tengo idea de la cantidad de causas penales que tenga o los problemas con la justicia. Tiene un tipo que genera mucho amor por un lado y mucho también rechazo, pero Uribe es un hombre con una oratoria, sin ser un orador profundo, digamos, o dialéctico como lo era Perón o Chávez, es un tipo que maneja una oratoria súper interesante, concisa y directa, ¿no? Eso para mí son como el otro contexto contrapeso ideológico, ¿no? Bueno, esa sería la primera parte un poco de esta intervención, ya para entrar en el segundo bloque o en la segunda cápsula, digamos, una cápsula de 10 minutos, no es tan cápsula, de un poco de lo que significa la oratoria o su rol. Entonces, planteamos desde el inicio y hacemos un repaso. Primero, tener claro los orígenes de la oratoria, hacia dónde viene. El ser que comunica. Siempre hay que comunicar permanentemente. El líder comunica, el líder de la tribu comunicaba, el Neandertal comunicaba, la comunidad comunicaba, los primeros elementos de civilización en las antiguas
el sacerdote, sumo sacerdote azteca comunicaba, egipcio comunicaba, el faraón comunicaba. ¿De dónde viene el tema? La oratoria está comunicada con la comunicación, porque la oratoria es una herramienta de la comunicación, digamos, ¿no? No es la comunicación una herramienta de la oratoria, ¿no? La oratoria es parte de, hablando obviamente en el contexto, esto no es una clase forense de derecho, en el contexto de las campañas electorales, que es lo que nos corresponde. Segundo, oradores trascendentes durante la historia moderna, ¿no es cierto? En el mundo antiguo hablamos de Gengis Khan, hablamos del mismo Carlomagno, el mismo Jesucristo, un orador extraordinario, y sobre todo la simbología, la semiótica, aquí juegan otros factores que van más allá de pararse y hablar, ¿no? Mundo moderno contemporáneo, Mussolini, orador fuera de serie, todo el que lo escuchó quedó trastornado, de hecho Italia estuvo así. Perón, que hasta el día de hoy mantiene vigencia, y obviamente el expresidente Chávez, que para muchos destruyó ese país y para otros fue un orador fuera de serie, ¿no es cierto? Y finalmente la utilidad que le podemos dar a este tipo de herramientas y a este tipo de situaciones, ¿no? El saber cuál es el contexto o el canal de esa aplicación de la oratoria, ¿no? Quedamos claros, no es lo mismo el púlpito religioso, que para mí el ministro religioso tiene un gran poder sobre digamos, sobre sus ovejas, sobre la gente que dirige. La comunicación sí es en un medio de comunicación, o inclusive la comunicación digital, que también es una forma de comunicación, donde desde mi punto de vista esa comunicación digital está más enfocada, digamos, en el ámbito de poder comunicar los errores que la gente comete, más que cosas trascendentes, ¿no? Bueno, con eso cerramos la primera cápsula, y la segunda ya vamos a hablar un poco, lo quisiese hacer al revés, un poco más en materia teórica, y les quiero contar de un texto que leí que me pareció súper interesante y que se los cuento en la segunda cápsula. Buenas tardes, saludos desde Guayaquil.